Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué alegría poder encontrarnos ya en esta noche de martes 20 de febrero. Qué alegría, muy buenas noches a los que ya llegaron. Les pido por favor que me ayuden a saber si la imagen y el audio están correctos, si nos escuchamos bien, si nos vemos bien. Qué gusto me va a dar. Bien, voy saludando a los que ya llegaron. Mari Carmen Parra, Fernando Carvajal, Mari Carmen González, Irma Cruz, Bombón Jiménez, Sofi Valle, ahí está Brenda González, Xochitl Chávez, Rubén Peguero, Gise Trujillo, buenas noches, Cande Cruz, Marcela Urdapilleta, Luz María Rodríguez. ¿Quién más tengo por ahí? Ya, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Araceli, buenas noches. Araceli, también saludos. Qué gusto. Bueno, ahora les pido que me ayuden a los que ya van llegando para que vayamos compartiendo la catequesis. Lupita Amaro, buenas noches, qué gusto. Agustina también, Marco Antonio Rivera, también qué gusto. Bambú está por ahí también. Bueno, ayúdenme a ir compartiendo la catequesis. Acuérdense que se hace el compartir desde Facebook. Se pone un me gusta ahí y después un compartir y podemos ir ya compartiendo ahí mismo donde están haciendo las preguntas, los comentarios. Ahí mismo se puede realizar. Qué alegría podernos encontrar en lo que se van conectando los demás y los voy saludando. Vamos a iniciar con el canto y la invocación al Espíritu para este tema que vamos a ver hoy sobre la pastoral en conversión. Cómo nuestra iglesia tiene que cambiar actitudes, modos, formas. Sobre todo eso, cuando uno encuentra al Señor, la actitud en la forma como se relaciona con los demás, como transmite el Evangelio, cambia. Saludos a todos por ahí. Perla también, Perlita Figueroa también está ahí. Pati García, José Andrade, Rubén, señora Marilemus, Pati Prado, qué gusto también. Rosa Arroyo, Bombón Jiménez, Pati Barrera. Ahí estamos muy bien. Bueno, vamos a iniciar con el canto, la invocación al Espíritu para ver este tema pastoral en conversión. Bienvenidos a todos y comenzamos. Implorando tu presencia, el corazón te espera para honrarte y alabarte, Santo Espíritu de amor. Ven, inunda nuestras almas con el fuego de tu amor y con tu misericordia dale paz al corazón. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, con tu poder, renuévanos. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, derrama tu gracia y purifícanos. Que tu gloria en este día ilumine este lugar, pues sedientos hoy estamos de tu gracia y tu bondad. Que tu aliento dulce y tierno fortalezca nuestra unión para ser ofrenda digna
que sea grata a nuestro Dios. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, con tu poder, renuévanos. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, derrama tu gracia y purifícanos. Derrama tu gracia y purifícanos. Recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Juntos vamos a decir ahora la oración al Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo para que me inspire tu palabra, mueva en mi alma el deseo a renovar mi fe y profundizar en mi relación con tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que pueda verdaderamente creer y vivir la buena nueva. Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confianza para proclamar la buena nueva a los demás. Derrama tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria, por medio de mis palabras y acciones. Que en los momentos de dudas recuerde, si no yo, entonces, ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué proclamaré? Dios nuestro Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo pueda oír el llamado a la nueva evangelización y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como les decía, vamos ahora a meditar en torno a esta catequesis que nos comparte el Papa Francisco en el documento de la Evangelii Gaudium, cuando nos habla de que la Iglesia necesita convertirse, cambiar, porque si la Iglesia no cambia, deja de cumplir la misión que le corresponde. Y comenzamos con esta expresión precisamente: como Iglesia no podemos seguir igual. Esto lo repetimos una y otra vez y tenemos que ser no solo reiterativos, sino ser lo suficientemente capaces de transmitir un cambio en la Iglesia que nos lleve a ser más fieles a la vocación que hemos recibido. Todas las comunidades necesitan procurar poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve en la Iglesia una simple administración. La Iglesia hoy más que nunca necesita entrar en este proceso de renovación constante, en este cambio de muchas cosas que en el interior no funcionan y tienen que modificarse: actitudes, lenguajes, discursos, metodologías. Mucho tiene que cambiar. La llamada es esta: constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Yo no sé si ustedes, pero sí sería muy bueno preguntárnoslo. Si los que están aquí viendo en este momento la catequesis y los que se van a unir más adelante, yo no sé si ustedes
se consideran verdaderamente en misioneros del Señor. Y si hoy no se consideran misioneros del Señor, yo les diría, si has conocido a Jesucristo, si has descubierto el amor que tiene por ti, si te ama inmensamente y tu corazón ha experimentado ese amor, entonces ya deberías de ser un misionero de Jesucristo. El Señor te ha llamado para que recibas su amor, pero para que recibiendo ese amor lo compartas con los demás. Y esa misión es la misión de la iglesia, hacer presente al Señor Jesús en medio de la vida de los hombres. Por lo tanto, si hoy tú no te consideras misionero, yo espero, de verdad, que con esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy, le digas, sí, Señor, sí quiero ser discípulo tuyo, sí quiero ser un enviado tuyo, sí quiero ser un misionero tuyo. Por eso la invitación es esa, a que la iglesia entre en un estado permanente de misión. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de la estructura de un templo, ni de una parroquia. Estamos hablando de personas, es decir, los discípulos del Señor. La iglesia, pues, debe profundizar en la conciencia de sí misma y debe meditar sobre el misterio que le es propio. ¿Qué le es propio a la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué fue fundada la iglesia? De esta conciencia iluminada y operante, brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la iglesia y el rostro real que hoy la iglesia presenta. Necesitamos nosotros hacer este jalón de decir, esta es la iglesia que Dios quiere y esta es la iglesia que estamos viviendo hoy. ¿Cómo hacemos para pasar a la iglesia que Dios quiere? ¿Cómo le hacemos para vivir como la iglesia que Dios quiere, pensó, vio? Que hay un punto fundamental que vamos a meditar enseguida. Y entonces así nos cuestionamos hoy. ¿La iglesia que tenemos hoy es la que Dios quiere? ¿La iglesia que hoy estás formando junto con tus hermanos es la iglesia que Dios quiere? ¿Qué nos falta entonces para ello? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Hacia dónde tenemos que ir para llegar a la iglesia que Dios quiere? Son cuestionamientos verdaderamente que nos tienen que llevar a todos nosotros a preguntarnos con honestidad si estamos viviendo verdaderamente como iglesia. ¿Tú te consideras un discípulo del Señor? ¿Tú te consideras un misionero del Señor? ¿Tú tienes esta conciencia clara de que el Señor te llama a transmitir su palabra con tu vida, con tus acciones, con tus actitudes, con tus palabras? Si no, entonces escucha la voz del Espíritu que te dice que el Señor te llama para ser su discípulo y su misionero. Te envía a los demás. La renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. ¿Cómo podemos llegar a ser la iglesia que Dios quiere? Siendo fieles a nuestra vocación como iglesia. Enseguida vamos a ver cuál es la vocación que la iglesia ha recibido de Jesús. Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, es decir, un constante cambio, La iglesia tiene necesidad de este cambio y este cambio tiene que ser para ser más fieles a lo que Dios nos pide. Caminar hacia allá es la misión y la tarea. Por lo tanto, se dice que hay estructuras en la iglesia que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima y las sostiene y las juzga. Hay muchas estructuras en la iglesia que hoy necesitan
mejorarse, cambiar, y nosotros como iglesia podemos participar en ese cambio. Sin vida nueva y un auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad a la iglesia, a la propia vocación, cualquier estructura que se forme en la iglesia, por nueva que sea, se corrompe en poco tiempo. Yo se los decía hace un momento en la catequesis en la parroquia, aquí en la parroquia de Fátima, porque aquí tenemos a las 7:30, al cuarto para las 8, tenemos la catequesis presencial y vemos este tema que estamos reflexionando, lo vamos viendo antes de manera presencial y después lo veo con ustedes de manera virtual. Y yo les decía, miren, un signo de que nuestras parroquias, de que nuestras comunidades, de que nuestros grupos no están siendo fieles al Espíritu, es el hecho de que no crezcan. Una comunidad que no crece, una parroquia que no crece, un grupo que no crece, tiene la vida del Espíritu estacionada. Es decir, no le está permitiendo al Espíritu actuar en la vida de los miembros que están ahí. Y entonces esa comunidad, ese grupo, están encerrados y han dejado fuera el dinamismo del Espíritu. Porque la iglesia está llamada a crecer. Y no solo hablo a crecer en número, sino hablo a crecer en la fidelidad a su vocación, a ser cada vez más iglesia. Y ese es un llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Por eso, miren, pregúntense todos ustedes, los que participan en una comunidad, en una parroquia, en un grupo, en un ministerio, ¿por qué no se crece? ¿Por qué no se va hacia adelante? ¿Por qué no se mejora? ¿Por qué no se camina hacia la mayor fidelidad a lo que el Señor quiere? Porque hemos dejado fuera al Espíritu. Porque el Espíritu no nos está entonces moviendo interiormente. Hagamos esto. Hagamos crecer a la iglesia. Y la mejor forma de hacer crecer a la iglesia es siendo fieles a lo que el Señor nos manda. Siendo fieles discípulos y siendo fieles apóstoles. Siendo fieles misioneros. Ahí está el gran llamado que el Señor nos hace. A ser sus discípulos. Entonces, ¿en qué consiste esta conversión pastoral de la iglesia? En que la iglesia sea fiel a su vocación. La iglesia va a ser más la iglesia de Jesucristo cuando sea fiel a la vocación que ha recibido. Y entonces, ¿cuál es la vocación de la iglesia? Y aquí quiero detenerme un poquito más. Porque esto nos compete a todos. ¿En qué consiste la vocación de la iglesia? La vocación de la iglesia consiste en hacer presente el reino de Dios. Con esas palabras sencillas podemos definir la vocación de la iglesia. Tenemos que hacer presente el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? Poner exactamente lo que Dios tiene como proyecto en medio de nuestras vidas. Me parece a mí que San Francisco de Asís es uno de los hombres que ha entendido a lo largo de la historia de la iglesia esta realidad de manera más evidente. Y en aquel cántico que inclusive nosotros llegamos a retomar como un canto de alabanza, dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que ahí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya duda, ponga fe en ti, donde haya oscuridad, lleve luz, donde haya envidia, amor, generosidad. Es decir, cuando yo con mi vida hago presente el reino de Dios en la vida de los demás, es porque estoy viviendo los valores que Dios me pide poner en práctica con mis hermanos. Hacer presente el reino de Dios significa traer a los demás el inmenso amor que Dios les tiene. Cuando yo me convierto en un agente capaz de hacer presente el amor que Dios me tiene para compartirlo con los que me rodean, entonces estaré haciendo presente el amor de Dios.
Cuando yo en lugar de tomar venganza decido perdonar, estoy haciendo presente el reino de Dios. Cuando yo en lugar de hablar mal de los demás, oro por ellos, estoy haciendo presente el reino de Dios. Cuando yo me comprometo generosamente por el necesitado, en lugar de pasar de largo, estoy haciendo presente el reino de Dios. Cuando yo estoy respondiendo para que crezca lo que el Señor ha puesto en mis manos como dones, talentos, entonces estoy haciendo presente el reino de Dios. Cuando tengo un corazón más generoso que el que tenía ayer, entonces estoy haciendo presente el reino de Dios. Cuando ayudo a que las personas aprendan a vivir en libertad, pero en la libertad de los hijos de Dios, estoy haciendo presente el reino de Dios. Esa es nuestra tarea. A eso estamos llamados. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Hacer presente el reino de Dios. Por eso aquí la pregunta sería, ¿estás tú hoy consciente de que el Señor te llama? El Señor te llama a hacerlo presente. ¿Estás consciente de ello? ¿Verdaderamente tienes tú en tu corazón el deseo y la tarea de hacer presente el reino de Dios con tu vida? Si es eso y si es así, entonces felicidades, porque estás siendo un misionero del Señor. Y ese misionero no solo es el que va un domingo a tocar una puerta que no abre, no. El misionero del Señor, con su vida, con sus actitudes, con sus acciones, con sus palabras, hace presente a Dios ahí donde vive, ahí donde está. Ayúdale a Jesús a que su iglesia cambie. Ayúdale a Jesús a que su iglesia se transforme. Ayúdale a Jesús a que su iglesia sea más fiel a aquello para lo que fue creada, para hacer presente el reino de Dios. Esa es tarea nuestra. ¿Y en dónde hay que hacerlo presente? En todos lados. En todos lados. Y entonces así podemos decir que el reino de Dios, ¿en qué consiste? Está fundamentado en aquello que el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, los versículos del 9 al 12 dice, que así como el Padre me ama, dice Jesús, así los he amado yo. Por ello, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esta es la dinámica del reino de Dios. Cuando nosotros somos capaces de hacer presente el reino de Dios de esta manera, es porque lo hacemos a través del amor. Lo hacemos a través del amor, lo hacemos a través del amor a los demás. Y esto es fundamental. Hacer presente el reino de Dios es hacer presente el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, mostrarlo a los demás. Por eso, si nosotros como iglesia cada vez nos damos más a la tarea de ser fieles a esto que el Señor nos pide, entonces estaremos haciendo aquello que el Señor quiere de nosotros. En efecto, falta en cada uno dejarnos guiar por el Espíritu, conducirnos en la oración, profundizar su palabra, pero sobre todo ponerla en práctica en nuestras vidas. Ponerla en práctica en nuestras vidas. Que todos los que hoy pertenecemos a la estructura de la iglesia seamos más humildes, más servidores, más amables, más cercanos. A eso estamos llamados. Así es que si tú hoy coordinas un ministerio, tienes un servicio en la parroquia, en la iglesia, en tu comunidad, que el servicio sea para servir y no para servirte. Que el servicio sea para mostrar el amor de Dios. Que el servicio sea para poner el reino de Dios presente en medio de tu comunidad. De eso se trata. Así pues, soñamos con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura se conviertan en un cauce para la evangelización. Hacia allá estamos llamados, a convertir todas nuestras estructuras en estructuras de misión, en estructuras
permanentes de misión. Para ello, debemos procurar que todas las estructuras se vuelvan más misioneras, que la pastoral sea más expansiva y que sea más abierta. Hagamos crecer nuestras comunidades, hagamos crecer nuestros grupos, pidámosle al Espíritu la fuerza, la audacia, pidámosle al Señor la valentía, la creatividad para hacer crecer aquello que recibimos en nuestras manos. Digámosle: sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, Señor, que se haga lo que tú quieras en mí. Así, esta es la misión que nos toca, ser una iglesia más abierta. Qué tristeza y qué pena cuando en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos y en nuestros ministerios se convierten en grupos cerrados, en un club de Toby chiquitito, que cada vez es menos y más viejo en años, en mañas, en edades. Qué pena cuando no hacemos que nuestra iglesia crezca, cuando no invitamos a los demás, cuando no convocamos, cuando no abrimos las puertas, cuando no vamos por uno más. Qué pena cuando nos quedamos encerrados en las puertas de nuestros templos, de nuestras sacristías, cuando no nos vamos en búsqueda de aquellos que no solo están alejados de la iglesia, sino muchas veces alejados de Dios. Busquemos medios, modos, formas. No nos conformemos, las cosas no pueden quedar como están. Así lo dice también el Papa, que los agentes pastorales tengan una constante actitud de salida. Eso nos corresponde a nosotros, tener esta apertura, esta salida, esta aventura para ir a buscar a esos que hoy no están. Esta constante actitud nos va a generar la posibilidad de que otros respondan, de que otros vengan, de que otros participen, de que otros quieran. Yo quiero compartirles un testimonio personal que he vivido en estos últimos días. Muchos de ustedes saben que yo tengo apenas 4 meses y medio, 4 meses y días de haber llegado a esta comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y tuvimos la bendición de organizar un retiro querigmático de evangelización que se llama Del Agua al Espíritu este fin de semana aquí en la parroquia. Y bueno, pues yo tengo apenas unos meses, he estado conociendo al equipo, hemos conformado una estructura para hacerle un equipo de evangelización, y pues muchos hermanos que tienen mucha experiencia ya aquí en la parroquia pues participaron del retiro. Y entonces cuando yo les hice la pregunta, oigan, ¿como cuántas personas creen ustedes que puedan venir al retiro? Y ellos comenzaron a decir, bueno, 40, 50, 60, 70 máximo. Dice, porque bueno, ha sido nuestra experiencia de los últimos años, la gente es un poco difícil, no viene y demás. Y bueno, pues ahora con el pretexto perfecto del cambio de sacerdote y de párroco, bueno, pues podría ser también un pretexto perfecto para no venir. Y bueno, comenzamos a convocar para participar en el retiro. Tuvimos la bendición y la gracia de Dios de que nos llegaran casi 160 hermanos, 160. Y estuvimos el sábado y el domingo. El sábado por la mañana, todos lo vimos, el clima con el que amanecimos y con el que estuvimos toda la madrugada de la lluvia. Eran las 7 de la mañana cuando estaba llegando el equipo y la lluvia, y después las 8 de la mañana para la llegada de los participantes y la lluvia también. Y entonces pues decíamos, ¿y quién va a llegar? Tienen ahora ellos el pretexto perfecto para no venir. Llegaron los hermanos, 160 hermanos. Vivimos la experiencia de retiro, una experiencia muy bonita, muy hermosa. Me parece que fue una experiencia muy bella aquí en la parroquia. Y al día siguiente, el lunes, es decir, ayer, tuvimos ya nuestra primera sesión de seguimiento del retiro, en la noche.
Y bueno, pues algunos hermanos también dudaban que al día siguiente pudieran venir después del retiro y demás. Llegaron 100 hermanos a la sesión de seguimiento. Vamos a tener 3 sesiones de seguimiento más. Pero algunos avisaron que por horario, porque era a las 7:30 de la tarde, porque no podían salir del trabajo, regresaban más tarde, no podían llegar. Pero estamos en este proceso de ir formando nuevas pequeñas comunidades. A lo que voy es a lo siguiente. A veces nos detenemos pensando en pequeño, cuando el Espíritu nos lanza a pensar en grande. Y a veces necesitamos aprender a sacar y a romper nuestros esquemas y a ir en esta salida y en esta búsqueda. Hoy estamos llamados a ir en búsqueda de los hermanos, a tener esta actitud constante de salida, de bienvenida, de acercamiento, de involucramiento con los demás. Por eso hoy podemos afirmar que la parroquia no es una estructura caduca, pues toma formas muy diversas, que requieren la docilidad y la creatividad misionera, tanto del pastor como de la comunidad. Y aquí es algo importante a decir, se requiere precisamente que la parroquia esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y que no se convierta en una extensa estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Qué tristeza cuando nuestras parroquias están encerradas en sí mismo. Y en efecto, como ustedes lo dicen ahí en los comentarios, que no se conviertan en dictadura los grupos, ya que hay quienes no quieren dejar su puesto y no dan oportunidad a los demás, y sobre todo a los jóvenes, y que a veces nuestras actitudes son muy distantes de lo que el Señor quiere. Por eso, ¿qué necesitamos? Una actitud abierta, estar en contacto con los hogares. Para mí ha sido una bendición, mañana me va a tocar nuevamente, para mí ha sido una bendición poder estar visitando los departamentos aquí de la Unidad del Rosario. Los estamos visitando los días miércoles para bendecir a las familias ahí en sus casas. Estamos yendo de las 7:30 de la tarde a las 10:30 de la noche, en lo que nos van recibiendo los últimos. Me parece que este miércoles que entra va a ser el quinto miércoles, o el cuarto miércoles, por ahí, que vamos a ir a visitar a los hogares. Y me dio mucha alegría que varias personas que vinieron al retiro este fin de semana fueron de las personas que se visitaron en los hogares. En efecto, no vinieron muchos de ellos, pero las puertas ya no las abrieron. Las puertas las abrieron y ahora tenemos un contacto abierto con ellos. Ojalá que nuestras parroquias, ojalá siga siendo un lugar de creatividad, de impulso misionero, de abrir el espacio a aquellos que hoy no participan, de salir al encuentro de los alejados. ¿Qué actitudes entonces necesitamos? Necesitamos docilidad y necesitamos creatividad. Docilidad al espíritu y creatividad. Necesitamos eso. ¿De quién se requiere esta docilidad y esta creatividad? Se requiere tanto del pastor, en este caso del párroco, y de las comunidades, de las coordinadoras. Se necesita docilidad y creatividad. Esto es fundamental, porque si no, entonces no crecemos, no salimos. ¿Y qué necesitamos en esta docilidad y en esta creatividad? Necesitamos cambiar lo que nos impide anunciar el Evangelio, cambiar lo que sea necesario, cambiar las costumbres que a veces tenemos y que ya no anuncian el Evangelio, cambiar los estilos que tenemos, los horarios que utilizamos, los lenguajes que a veces tristemente son de dictadores, de inquisidores, y eso no nos lleva a ningún lado. Qué pena y qué tristeza que sigamos utilizando el chantaje espiritual para querer traer a alguien. Que cambiemos las estructuras que ya no nos dan seguridad en nada.
las costumbres que ya no responden a la vida del hombre de hoy, los horarios donde casi nadie puede asistir. A veces queremos los sacerdotes que los horarios que la gente tenga para las reuniones sea el que nosotros tenemos, cuando en realidad hay que poner el que ustedes necesitan, el que las personas necesitan. Si eso nosotros no lo hacemos, entonces la iglesia no cambia, no cambiamos, no nos damos la posibilidad de ayudar a que otros conozcan al Señor. Finalmente, para dar vuelta hacia la parte final, hay que alentar y formar miembros para que sean evangelizadores. Por eso a mí me da mucha alegría que muchos de ustedes están aquí y que reciben estas catequesis, y que yo espero de verdad que en su corazón, sobre todo, y en la labor que desempeñan dentro de la iglesia, algo pueda ayudarles a cambiar de actitud, a mirar su ministerio de manera diferente, a darse cuenta que son verdaderos misioneros del Señor, pero que tienen que serlo con mucha coherencia, que estamos llamados a ser discípulos y misioneros del Señor. Qué alegría saber que muchos de ustedes reciben esta enseñanza y que están dispuestos a ponerla en práctica. Yo sé que muchas veces en sus parroquias, en sus grupos, en sus ministerios puede ser difícil, pero no lo dejen de intentar. De verdad, yo he trabajado, y sobre todo con mucha más conciencia, los últimos años de mi ministerio, de manera muy decidida para que el rostro de la iglesia, por lo menos en la parte en la que a mí me corresponde, sea distinta, se mire de modo diferente, se ayude de modo diferente. Necesitamos eso, necesitamos cambiar nuestra iglesia. Y quiero dejarles, ya para esta parte final, y ojalá aquí pongamos mucha atención, en estos elementos que se nos proponen, que las parroquias debemos de convertirla en lugares. ¿En lugares de qué? Las parroquias están llamadas a convertirse en un lugar de encuentro con Jesús. Hoy tu parroquia es un lugar de encuentro con Jesús. Eso sería muy bueno preguntárnoslo. Si en tu parroquia se están viviendo experiencias de encuentro con Jesús de manera constante. Segundo, la parroquia tiene que ser un lugar donde se escucha de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios es la que alimenta la vida de los fieles, de los que participan, de los que están ahí. Tercero, la parroquia tiene que ser un lugar de crecimiento de la vida cristiana, donde cada uno de nosotros experimentemos un crecimiento y un compromiso mayor. La parroquia tiene que ser un lugar de diálogo fraterno, de ayuda, de solidaridad, de compromiso, no de chisme, no de división, no de habladurías, sino un lugar de un diálogo fraterno, de hermanos, un diálogo que ayuda a crecer, a mejorar, a corregirse, que ayuda a comprometerse uno con otro. La iglesia tiene que convertirse en un lugar del anuncio de la caridad generosa, donde hay eso, generosidad, amor, perdón, reciprocidad. La parroquia tiene que ser un lugar de adoración, de celebración, un lugar donde Jesús esté en el centro y se convierta Él en aquel a quien se adora y se sirve. La parroquia tiene que ser, pues, este lugar donde sea la comunidad de comunidades. A eso estamos llamados, a convertir a nuestras parroquias en lugares así. Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y a la renovación de las parroquias todavía no ha dado los frutos suficientes. Tenemos que reconocer eso, pues, que nos hace falta mucho camino por recorrer. Tenemos que reconocer que hemos dado pasos, pero que tenemos que seguir dando muchos más pasos
hacia adelante. Muchos más pasos hacia adelante. Por eso hoy mi cuestionamiento del inicio era si tú te consideras hoy un discípulo misionero del Señor. Y si no te consideras hoy un discípulo misionero, estás llamado a eso. A que con todo lo que haces, con lo que eres, cómo te formas y demás, seas un verdadero discípulo misionero del Señor. Para mí es una alegría poder compartir todo esto con ustedes, porque no es algo solamente algo que sé, algo que he leído, algo que he escuchado, sino es algo que estoy tratando de que la comunidad parroquial en la que estoy y en los ámbitos de la iglesia en los que participo se haga presente. Hoy más que nunca necesitamos que la iglesia cambie, se transforme. Qué alegría ir leyendo sus comentarios, porque no lo crean, sí los voy leyendo, los que me van poniendo ahí al lado, aquí los tengo. Y me doy cuenta que muchos están con ese deseo de querer cambiar y de que las cosas mejoren. Y que también entiendo perfectamente que hay muchos en la iglesia que a veces nos oponemos a los cambios, a las mejoras, a las renovaciones. Y que a veces en lugar de convertirnos en una ayuda, nos convertimos en un obstáculo, en un estorbo, cuando tendríamos que estorbarle al Espíritu. No tendríamos que estorbarle al Espíritu. Bueno, para no estorbarle al Espíritu, quiero decirles que me ayuden a compartir la catequesis. Saben que siempre les estoy pidiendo que me ayuden a compartir todo lo que reciben a través de nuestras redes sociales. De nuestro canal Yo Soy Dracma, de nuestro Facebook de Yo Soy Dracma, de los grupos de WhatsApp donde los tengo a muchos de ustedes y reciben todos los días la palabra de Dios, el rosario, el rezo del rosario, donde reciben formación e información de las distintas actividades que también vamos haciendo, los que están en el grupo de Telegram. Y bueno, ahora desde la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima también seguimos mandando muchas cosas también ahí en el Facebook de la parroquia. Sigo invitándolos a todos aquellos que tengan algún joven, que lo inviten de manera especial y particular a querer participar de nuestras noches de pijamada con Jesús. Anoche tuvimos ya nuestro tercer lunes de pijamadas con Jesús. Y estuvo muy interesante la sesión de ayer. Hablamos sobre el tema de que si la felicidad se puede medir. Y hablamos sobre 10 tópicos que nos ayudan a medir la felicidad. Y se generaron varios compromisos ahí entre los muchachos. Nos pareció una sesión muy interesante, muy interactiva, sobre todo en la parte final. Y me parece que podemos seguir caminando por ahí. Así es que si hay algún joven que ustedes crean que puede ingresar en estos grupos, pues ahí me avisa, ya sea Messenger, en WhatsApp, estoy ahí a la orden. También quiero pedirles que oremos mucho por la Asamblea Diocesana de Pastoral que vamos a celebrar este próximo sábado 24 de febrero allá en la Casa del Peregrino en la Basílica de los Remedios, donde nos estaremos reuniendo laicos y agentes de pastoral de nuestras comunidades parroquiales de nuestra diócesis de Tlalnepantla. Sobre todo eso, para que adquiramos esta conciencia de cambio que todos necesitamos tener como iglesia, que todos necesitamos tener. Así es que si alguno de ustedes va a ir a la Asamblea Diocesana de Pastoral porque su párroco lo convocó, pues por allá nos vemos, si Dios quiere, el sábado nos veremos por allá. Laura Ramos, me mandas me mandas tu número celular, por favor, para poderte agregar al WhatsApp como me lo pides. Con mucho gusto lo puedo hacer, pero necesitamos esto, ¿sale? Bien, qué alegría verlos. Ojalá Dios quiera que nos demos la oportunidad de seguir avanzando en este caminar. Los veo en la catequesis para todos, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo martes. Y estén pendientes porque pronto los voy a invitar a todos aquellos que quieran participar en unos ejercicios espirituales que voy a dar en esta cuaresma. La semana antes de Semana Santa voy a dar ejercicios espirituales aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, pero van a ser de manera presencial.
van a ser de manera presencial. Entonces, para que quienes quieran participar en estos ejercicios espirituales, pues los estaré esperando. Será la semana, si no me equivoco, es la semana que va del 18 al 22 de marzo. Tendré ejercicios espirituales en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Será por la tarde, por ahí de las 7:30 de la tarde. Ya les confirmaré la asistencia. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en tu espacio de formación Catequesis para Todos. No te olvides de regalarnos un like y de compartirlo. Seguramente a más de alguno le podrá ayudar también. Recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla con la mirada fija en Jesús. Nos vemos la próxima.